Bé, bon dia a tothom. Comencem el segon dels webinars relacionat amb aquest cicle de la gestió de l'espai públic organitzat per la Diputació de Tarragona. Avui és la segona sessió. La primera la vam tenir divendres. Alguns de vosaltres de l'audiència ja vau assistir. Vam parlar d'espais sostenibles des de la triple vessant del medi ambient, de la sostenibilitat social i de la sostenibilitat econòmica dels espais. Vam tenir un debat, jo crec que prou interessant. Avui ens toca parlar de la visió europea amb 4 excel·lents ponents que venen des de diferents punts del món, que tenen diferents experiències, algunes d'elles en el marc d'Europa, però d'altres a nivell internacional. I recordar-vos només que aquest cicle de gestió de l'espai públic relacionat amb el turisme familiar i amb la situació actual que estem vivint pretén que hi hagi un espai de reflexió, de debat, de preguntes, de suggerències, d'idees que de forma comuna puguem posar a sobre de la taula i treballar en el marc d'aquest PEC turístic que la Diputació de Tarragona té en el seu pla estratègic. Per tant, qualsevol pregunta, qualsevol consulta, qualsevol comentari, aportació, intentarem gestionar-la en el propi xat o a les preguntes i respostes que permet aquesta eina que és el Zoom. Sense res més, només fer un petit resum del que la setmana passada, el divendres passat, vam poder aprendre o vam poder portar-nos de reflexió unes idees força molt simples que avui crec que es poden reforçar. Per una banda, m'agradaria comentar que una de les conclusions va ser que probablement tindrem uns espais públics diferents si l'escenari és un escenari de recuperació i, per tant, potser ens podem tornar a trobar amb una sobredemanda i això ens obligarà a un tipus de gestió de l'espai públic des dels 3 punts de vista, mediambiental, econòmic i social. I hi ha una possibilitat d'un escenari de no recuperació degut a una infrademanda per problemes sobrevinguts que tenen a veure amb el canvi del sector turístic, el canvi d'hàbits de consum o el canvi a nivell de la sensació d'inseguretat que pugui tenir el públic que arribi als nostres pobles i ciutats a fer turisme. Aquest seria una de les idees força, escenari de recuperació sobre demanda, de nou, vigilem, un escenari de no recuperació, infrademanda seria un altre tipus de situació, igual de necessari la gestió d'aquest escenari. Per altra banda, es va comentar molt la flexibilitat i la transversalitat que és necessària en aquesta nova estratègia de l'ús de l'espai públic. I, per últim, una consciència de la ciutadania diferent després d'aquesta situació. El món sembla que ha canviat. Avui en parlarem amb les 3 ponents femenines i un ponent masculí que tenim avui, que estem donant aquesta visió internacional, ens donaran aquesta perspectiva, aquesta aproximació d'un espai diferent al que havíem estat fins ara vivint. Sense res més que afegir en aquesta primera sessió, donar pas al Josep Maria. Un plaer, Josep Maria, bon dia de nou. Bon dia, buenos días. En primer lloc, agrair als companys, quasi amics ja de Quim, l'esforç d'adaptabilitat, allò que havien començat el 2016 amb un format, ho hem estat reeditant. Y paso a referirme a los ponentes, que como muy bien ha dicho Antoni, son gente venida de Allende, que nos dará una visión. Me corresponde a mí unas primeras palabras. En principio era para situar la jornada, y yo, como dije el primer día, voy a aprovechar para hablar de mi libro. El por qué la Diputación se propuso en su día ofrecer un espacio de reflexión sobre la gestión del espacio público. Como ha dicho muy bien Antoni, en el primer día ya nos dieron las primeras señales de que lo habíamos acertado. O sea, estamos hablando de un mundo en transformación que de repente se acelera. O sea, ya veníamos transformándonos, ya teníamos a cierta velocidad, pero con
con la pandemia se acelera todo a un punto, digamos, que no habíamos previsto ninguno de nuestros escenarios posibles o previsibles. Estamos hablando, por tanto, de afrontar una nueva realidad con nuevos modelos de gestión. ¿Qué pretendemos con esta jornada? Lo dije también el primer día, esperamos sentarnos en un lado de la reunión virtual con un papel y un lápiz e intentar apuntar, tener esta escucha activa de cómo se ve, evidentemente, con las aportaciones de los ponentes, que consideramos de muy alto nivel y, por tanto, nos darán muchas hojas de recorrido y, sobre todo, animar a la audiencia a que también traigan a esta reunión sus puntos de vista. Una pequeña reflexión. Cuando hablamos de gestión de espacios públicos, tenemos muchas maneras de mirarlo. Alguien piensa, si es un funcionario municipal, que la gestión se trata de la ordenación del espacio público. Es posible. Cómo nosotros, a través del urbanismo, a través del uso de las licencias, de las subvenciones, podemos determinar una ordenación de lo que se debe hacer, lo que se puede hacer en ese espacio público. Seguramente, si la visión es de una persona del sector turístico, porque recordamos que estamos en un proyecto de especialización y competitividad, que quiere ofrecer elementos de mejora de la competitividad de nuestro territorio, pues el gestor o la gestora de un espacio turístico, cuando habla de gestión de espacio público, es cómo vamos en catalán es muy bonita la palabra, gaudir, cómo vamos a disfrutar de ese espacio. Si seguramente somos padres de familia que tenemos 3 hijos, y pues tenemos que hablar de la utilización de los espacios públicos. Una misma situación, seguramente soluciones diferentes, porque hay visiones diferentes, hay culturas diferentes. Esto es un poco lo que nos gustaría acabar de redondear en la sesión de hoy con las aportaciones que nos proponen los ponentes. Quiero agradecerles muy directamente y personalmente su intervención, este volcado de experiencia y de conocimientos que harán en su territorio, que si tenemos la inteligencia emocional de recoger esta información, nos hará más competitivos. Sin más, recordar que es una visión que no se acaba si no tenemos el retorno de la audiencia. Y les invito, les pido que nos hagan llegar este retorno. Muchas gracias. Gracias, José María, gracias. Bien, vamos a pasar al idioma castellano por el origen, digamos, diverso de cada uno de los ponentes que tenemos hoy. Solo para enmarcar un poco este segundo webinar sobre la visión europea. Como decía José María, la aceleración de la transformación de los cambios ha sido mayor durante el 2020 y vamos a intentar ver la aproximación internacional de diferentes ciudades, de diferentes regiones a toda esta problemática. Voy a dar paso ya a los asistentes, a los ponentes de hoy, que son el señor Igor Calzada, que es Senior Researcher de la Universidad de Oxford, autor del libro Smart City Citizenship, investigador y profesor de la Universidad de Oxford de Innovación Social, Transformaciones Urbanísticas y Smart Cities desde 2012, investigador de la Comisión Europea, asesor estratégico de UN Habitat y muchísima capacidad, digamos, para ver de forma general las transformaciones que veremos hoy. Bienvenido, Igor, muchísimas gracias, un placer estar hoy contigo. Gracias, igualmente. Por otro lado, la señora Daniela Hidrobo. Daniela Hidrobo es licenciada en Arquitectura por la Universidad Estatal de Cuenca, máster en Gestión de Proyectos y máster y doctora en Gestión y Valorización Urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña. Subsecretaria de Planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador y del Ministerio del Interior. También es profesora con una amplia experiencia docente como profesora de un máster internacional de Smart Cities en Zigurat Global Institute of Technology. También es coordinadora de gestión, comunicación y captación de fondos de la Dynamo Foundation desde el 2019. Daniela, un placer también tenerte hoy aquí. Un honor para mí poder presentarte. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Un honor para mí estar aquí también. Gracias por la invitación. Gracias. María Joao Rauch, licenciada por la Universidad de Porto, consultora en desarrollo local y políticas de cohesión a nivel de toda Europa desde el año 1995, directora del Ministerio de Trabajo de Lisboa de 1987 a 1992, asesora de políticas sociales y asuntos europeos del Ministerio de Familia y Solidaridad Social de Malta desde 2013 hasta 2014, consultora de Relaciones Internacionales del presidente de Malta del periodo 2013 a 2015 y directora de Core Platform Malta desde 2015-2016. María Joao, un placer también tenerte hoy aquí, un honor. Buenos días. Buenos días, gracias. Es un honor para mí también. Muy bien. Por último, Ana Ladeiras. Ana, licenciada en Economía por el Instituto Superior de Gestión de Lisboa, curso de formación profesional de Dirección Hotelera, MBA, Máster de Turismo por el Instituto de Planeamiento y Desarrollo del Turismo. En estos momentos es adjunta del presidente de la Cámara Municipal de Chaves. Bueno, perdón, había estado adjunta del presidente de la Cámara Municipal de Chaves, en este momento es asesora del alcalde. Administradora de Turismo de Porto y Norte de Portugal de 2009 a 2012, directora ejecutiva de CNS Consultores de 2012 a 2015 y en estos momentos, desde el año 2015, es directora ejecutiva de Around Europe Advisors, que tiene una larga trayectoria a nivel de asuntos internacionales y europeos. También es parte del board del Turismo Regional del Norte de Portugal. Ana, como siempre, un placer, un honor tenerte. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros hoy. Bien, como un poco para recordaros a toda la audiencia y a los panelistas el horario, vamos a empezar en estos momentos con una primera presentación por parte de vosotras y vosotros en cuanto a vuestras ideas, fuerza, vuestra visión general de unos 5 minutos, no más, para poder pasar directamente a las preguntas y el diálogo entre vosotros. Luego, a partir de las 11:10, tendremos las preguntas del público que habré ido recogiendo durante la sesión y que podremos compartir los intereses y preguntas que nos puedan hacer a partir de las 11:10. Al final, a las 11:25, haremos una pequeña conclusión. Os dejaré un poquito de tiempo para acabar de consolidar vuestras ideas y explicar qué os ha parecido. Bien, dicho todo esto y hecha la introducción, yo creo que nada más dar paso, empezaremos por Igor, para que nos dé sus 5 minutos de explicación de cómo ve la situación desde la perspectiva, bueno, como autor primero del libro Smart City Citizenship, que cómo crees que se ven los afectados, cómo crees que se ven afectados los espacios públicos en esta sociedad que está hiperconectada, ¿no? Y además una sociedad hiperconectada post-COVID. O sea, no solo la sociedad hasta ahora ya caminaba hacia esa hiperconectividad, pero ahora quizás es más importante, ¿no? Entonces, este libro y estas ideas que nos reflejas tienen una visión multidisciplinar. Si nos puedes dar 3-5 minutos, un poco de introducción, Igor, te lo agradeceremos y así nos fijas tus ideas. Gracias. Gracias a todos y todas. Buen día. Perdonad porque no hablo catalán, me gustaría. Algún día iré aprendiendo poco a poco, aunque entender entiendo. Gracias a la Diputación de Tarragona, a Josep María Elorduy y a Antonio, Antoni Paz, aquí en Global, por la invitación. Bueno, yo sí voy a hablar de mi libro, como ha dicho Josep María. Aquí está el libro, acaba de salir hace 2 semanas, Smart City Citizenship. Pero vamos a empezar, yo les propongo que empecemos por Jürgen Habermas. Jürgen Habermas decía que la ciudad es el espacio público donde la sociedad se retrata a sí misma. Creo que el COVID-19, por eso no es que sea pasajero, sino está retratando la ciudad
como el espacio público que es, ¿no? Pero yo completaría esa idea principal de Jürgen Habermas con Richard Sennett, me parece bastante más interesante, ya que creo que es muy importante la visión crítica, pero creo que también hace falta sumar a la visión crítica una visión constructiva, ¿no? Por lo tanto, Richard Sennett decía que tal vez el COVID o la ciudad post-COVID puede ser la manera de humanizar y democratizar lo que se ha venido llamando la Smart City, la ciudad inteligente, ¿no? Creando protocolos, programas para reforzar la comunidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y es donde yo seguramente quiero poner el punto, ¿no? Sí, eso es evidente, pero el espacio público acaba en la calle, acaba en lo físico. Y ahí es donde yo creo que me salto a la hiperconectividad, a la sociedad hiperconectada, y me gustaría referenciar a Harari cuando dice, y creo que el libro así empieza, es la primera frase del libro que empieza, que nos hemos convertido ya, cada uno de nosotros, en unos pequeños chips dentro de un sistema gigante que nadie es capaz de comprenderlo. Es decir, hablamos de la artillería de las transformaciones digitales, que se ha multiplicado en la era post-COVID. Hablamos de Smart Cities, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos del Big Data, hablamos del Machine Learning, Digital Twins, Blockchain, una serie de palabras que parece que están muy alejadas del espacio público, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esta sociedad post-COVID nos está afectando el espacio público. Tenemos a ciertas horas ausencia de personas, estamos casi todos en casa, los que pueden, los que no tienen que trabajar en la calle, calles vacías a ciertas horas, otras veces espacios públicos privatizados, reordenándolos por las autoridades públicas, más coches, menos transporte público, turismo en una situación de zozobra, me atrevería a decir, en un stand-by, porque ha cambiado casi todo, pero todos digitalmente hiperconectados. Y ahí es donde yo quiero poner el punto, ¿no? Estamos en casa siendo cosmopolitas domésticos, viendo Netflix, pero podremos ser residentes ignorantes, podemos ser residentes incluso ausentes de nuestro propio espacio público. Pero a su vez somos consumidores globales con nuestros caprichos, podemos comprar todo por Amazon, pero tal vez inconscientemente estamos explotando y estamos siendo rentistas locales vía Globo, vía Airbnb, destruyendo lo que es el comercio local, el negocio local, tal vez incluso sin ser conscientes de ello, ¿no? Por lo tanto, aquí yo lo que sí me gustaría decir, provocar, es que creo que hace falta, necesitamos respuestas tecnopolíticamente resilientes e inclusivas, ¿no? La ciudad, hasta ahora, la Smart City, nos ha venido dada. De alguna forma se diseñaba, había una serie de protocolos para energía, para movilidad, y de alguna forma la ciudad inteligente funcionaba, ¿no? Y luego venían los ciudadanos. Yo creo que ahora mismo le tenemos que dar la vuelta a esa ecuación, ¿no? Y por eso, y no me quiero alargar más, pero propongo, como ciertos casos, por ejemplo, Toronto, la ciudad de Oporto en Portugal, Ámsterdam, Londres, Viena, Milán, la propia Barcelona, no olvidemos, Barcelona está siendo líder en lo que es la coalición de ciudades para los derechos digitales, no es baladí, creo que es muy relevante. Y al respecto, yo lo que propongo en el libro, como otra de las posibilidades, y con esto dejo paso a que abramos el debate, es que seguramente la sociedad civil tiene que activarse, tiene que reaccionar, y una manera en la que muchas ciudades y muchas comunidades están reaccionando es generando cooperativas de plataforma o cooperativas de datos. Si queréis, en el debate podemos seguir hablando. El espacio público está siendo construido mediante las economías y las sociedades digitales, tal vez invisiblemente sin que nos demos cuenta, pero está afectando diariamente a nuestra calidad de vida y a nuestro bienestar social. Yo dejaría un poquito el punto ahí, me parece que pone un poco el marco, pero bueno, hay muchísimos temas que estaré encantado de discutir y de debatir con mis compañeras. Luego volvemos a estos ejemplos también de Toronto y demás que me parecen muy interesantes, que podrían darnos luz también en eso. Interesante también la referencia a Yuval Harari. Luego profundizamos también ahí, eso ya por interés personal, que es un autor de referencia, para mí me gusta mucho y me parece muy interesante siempre las reflexiones. Doy paso a Daniela Hidrobo, que es especialista en transformación del espacio público, como os he explicado cuando la presentaba, y nos va a intentar dar su visión de cómo la situación actual puede transformar y cómo a qué futuro vamos a llegar con esos espacios públicos. ¿Qué estás observando tú en el mundo, Daniela? ¿Qué
¿Cómo ves tú la situación que se va a producir, ¿no? ¿Qué tal, Anthony? Muchas gracias. Bueno, yo creo que en este momento las situaciones de emergencia como las que estamos viviendo no nos igualan. Es más, exponen todavía más las desigualdades de nuestra sociedad. Ni todo el mundo está expuesto al virus de igual manera, ni recibirá la misma atención, ni tiene las mismas capacidades para hacer frente, por ejemplo, a un confinamiento, ¿no? Como el que vivimos o el que podemos llegar a vivir. Desde que esta situación comenzó, nos hemos visto obligados a encerrarnos, fundamentalmente en casa, los que hemos tenido la suerte de hacerlo, porque también tenemos que ser conscientes que no todo el mundo ha tenido esta suerte, ya sea porque tienen que trabajar, ya sea incluso en el caso extremo de que no tienen un techo para tener este cobijo. Y esto ha hecho también que nuestro entorno íntimo y de descanso tome aún más relevancia, ¿no? Y importancia. Y ahora empiezan a correr voces de que la gente se está planteando y se está replanteando cambiar cosas en su entorno íntimo, cambiar de vivienda, salir de las ciudades, buscar más espacio, en general hacer un cambio. Pero lo que yo creo que el espacio que más ha cambiado y que está en constante transformación y es el que va a estar en constante transformación de aquí al futuro es el espacio público. Y para entender este cambio, a mí me gustaría partir de su significado básico, ¿no? Nosotros llamamos espacio público al espacio de propiedad pública, de dominio y uso público, un lugar en donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz, en armonía, en libertad fundamentalmente. Y eso de base ya cambió. Ya no circulamos en paz, mucho menos en armonía y muchísimo menos en libertad. Tenemos restricciones, horarios e incluso limitaciones hasta físicas. Y eso hace que lo usemos de manera diferente. Pero la verdad, yo soy optimista y creo que esta realidad que hoy en día vivimos puede también significar una oportunidad, como también mencionaba Igor, ¿no? Porque incluso con las restricciones, vecinos de entornos urbanos y también rurales, ¿por qué no?, ven en el espacio público una oportunidad para recuperar esas libertades. Aún con miedo, vemos en estos espacios de escape, espacios que nos pueden proveer una cierta libertad y paz que no estamos teniendo. Pero si bien no lo usamos como antes, yo creo que nos estamos reapropiando de estos espacios a partir de una necesidad de supervivencia. Estamos incluso recuperando espacios a los que no estábamos acostumbrados, espacios que no usábamos, ya sea porque no nos gustaban, porque no eran útiles, pero ahora yo creo que estos espacios están teniendo nuevos significados. La resignificación del espacio público, de estos entornos que son cercanos a nosotros y a los cuales o estábamos acostumbrados demasiado o no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Barcelona, una ciudad que hasta antes de la pandemia ha sido sobresaturada de turismo a un nivel que no permitía que ni sus propios vecinos hagan uso de su espacio. Hoy en día las Ramblas son un entorno totalmente diferente a lo que eran hace un año. Yo vivo en la ciudad y hacía lo imposible por no pasar por ahí y ahora se ha convertido en nuestro paseo de los domingos. Hemos redescubierto con mi familia arquitectura o no redescubierto, pero visto por primera vez, tal vez porque no la habíamos visto debido a que o evitábamos los lugares o cuando estábamos ahí había demasiada gente y no podíamos hacer uso y disfrute del mismo. Esta nueva realidad creo que es también el incentivo de nuevas voces o también las mismas voces, pero que ahora parece que pueden ser escuchadas, voces que proponen una recuperación del turismo respetuoso a la ciudad y a sus vecinos. Un turismo que comparta y que no arrebate. O sea, yo sí creo que va a haber un futuro que obviamente cambiará totalmente nuestra manera de ser y obviamente la manera de hacer turismo, pero creo que lo fundamental es que tengamos esto, ¿no? Estos principios de compartir y no de arrebatar. Pero también soy optimista, como decía, pero no soy ingenua. Y yo sé que esto será muy difícil porque tenemos una economía basada en el turismo y para que eso cambie todavía falta muchísimo, pero me parece que podemos estar dando los primeros pasos hacia una visión compartida, ¿no? Pero obviamente no quiero que piensen que estoy en contra del turismo porque yo también soy una turista en otros destinos y lo que reclamo es que el modelo de turismo sea un respetuoso con las personas y su medio ambiente. Cuando yo viajo busco conocer el destino, pero también no solo su infraestructura física, sino sobre todo también sus bienes intangibles, ¿no? Y para poder conocerlos creo que debemos empezar por respetarlos.
Y para esto yo creo que depende muchísimo de las políticas públicas que se implementen, que esto suceda o no. Pero sobre todo porque tenemos que poner primero las necesidades de sus habitantes primero. Las físicas, las sociales, las económicas. Y creo que para asegurar que esto sea así existe un instrumento importante en la observación, en la evaluación, también en el pronóstico y por qué no en la planeación, que para mí es un instrumento fundamental de desarrollo urbano, que sea orientado socialmente, que también es conocido como el urbanismo social. Muy bien. Perfecto, fantástica, magnífica introducción, además muy relacionada con el primer debate que hicimos el viernes. Allí se comentó que en algunos momentos en Tarragona y en muchísimas ciudades, en Barcelona también, los ciudadanos eran prácticamente figurantes de las fotografías de los visitantes, ¿no? Y que no había un respeto hacia el ciudadano que estaba viviendo en su espacio, sino que venían los turistas depredadores, ¿no? Y que hacían una foto como si fuera casi en un zoo, ¿no? Mira, este es un habitante de este pequeño zoo que es el Raval, o en Tarragona, incluso en la zona donde hay viñedos del interior, o en la misma Tarragona o en otros sitios, ¿no? Por lo tanto, muy interesante esta reflexión. María Joao, que por currículum ya os comentaba en la introducción, les comentaba a la audiencia, tiene una visión también muy relacionada con lo que nos estaba introduciendo, con este urbanismo social que nos explicaba Daniela, muy sensibilizada con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Agenda 2030. Y nos gustaría preguntarle qué ejemplos, qué países están haciendo realmente cosas nuevas, diferentes, y que están alineadas con esta política más sostenible, más inteligente en el sentido de respeto con la ciudadanía y con los que hay, ¿no? Algo que pueda servir de información para que el turismo familiar en Tarragona tenga un recorrido mayor. María Joao. Gracias, Antoni. Bueno, yo gustaría de enfocar mi reflexión sobre lo que dice Fred Kent, que es que si planeamos las ciudades para carros y tráfico, tenemos carros y tráfico, pero si los planeamos para personas y espacios, entonces tenemos personas y espacios. Y esto quiere decir que las personas tienen que apropiarse de los espacios. Entonces, aquí tenemos algunas fotos que muestran cómo las personas les gusta utilizar el espacio. Yo quería dar algunos ejemplos que están también un poco relacionados con lo que ha sido dicho. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia, lo que en Dinamarca han hecho ha sido que, porque tienen menos turistas, han distribuido 50.000 pases de transporte para familias, han disminuido los costes de los billetes para las experiencias culturales, para que las familias dinamarquesas puedan conocer y gozar mejor su propia cultura y su propia naturaleza. Entonces, este es una forma de hacer con que las personas aprecien más lo que tienen, como decía Daniela, con Barcelona y con esta nueva experiencia de poder pasear por las Ramblas, apreciándolas sin tener otras personas, turistas en masas que no permiten esta observación. Un otro ejemplo que gustaría de enfocar es la ciudad de Braga. ¿Y esto por qué? Porque yo pienso que esta es una gran oportunidad para ciudades de media dimensión, porque estas ciudades hacen una puente muy importante entre áreas metropolitanas y grandes ciudades y los espacios rurales.
Entonces, porque tienen también una serie de servicios que son estos que son conferidos para los espacios rurales. Entonces, estas ciudades pueden ofrecer una calidad a las personas y a los ciudadanos que son muy apreciables en este tiempo. Por ejemplo, que están muy asociados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque en mi entendimiento es que si queremos verdaderamente no volver atrás, quiere decir que después cuando haya vacinas y la inmunidad esté atingida, todos se olvidan lo que ha pasado y volvemos atrás porque tenemos una economía centrada en este tipo de desarrollo. Entonces, que para asegurar que no volvemos atrás, entonces es necesario tener objetivos comunes que son, en mi opinión, los objetivos de desarrollo sostenible y que permiten que lo que hicimos se consolide o sea sostenible. Por ejemplo, esta ciudad de Braga, en Portugal, que tenía ya una política que estaba en consonancia con estos objetivos de desarrollo sostenible, había ya empezado a hacer de la ciudad un palco para atraer las personas a la rúa y para hacer con que se apropiasen de los espacios públicos. Y ha hecho, por ejemplo, 4 zonas ha seleccionado de espacios pedonales, no solo en el centro de la ciudad, pero también en zonas de habitación, para que la ciudad, toda ella, estuviera abierta y pudiera ser por los ciudadanos y los turistas también apreciada. Y esto, cuando la pandemia ha venido, se ha visto reforzado. Se han entendido que estaban en la dirección correcta, entonces han intensificado esto y, por ejemplo, han invitado los gimnasios que tenían que cerrarse a hacer sus clases de gimnástica en la calle, en espacios que les estaban dados para esto. Han acelerado las ciclovías y han traído más eventos culturales para las zonas de la ciudad. Esto siempre con el apoyo de la ciudad, que ha cortado todas las tasas que tenía para los cafés, para permitir que esta función de la ciudad pudiera continuar funcionando. 2 más. Yo he escogido algunos ejemplos para ilustrar los puntos que quiero mostrar. Esta, por ejemplo, de la ciudad de Vicenza, en Italia, que con los ciudadanos han decidido hacer del centro de la ciudad un gimnasio al aire libre y juntos delinear itinerarios para descubrir la naturaleza en torno de Vicenza. Y finalmente, un ejemplo que me parece muy interesante y que ha sido en Riga, que lo que han hecho ha sido trabajar con las personas. Había 4 plazas en la ciudad que no estaban a ser utilizadas por los ciudadanos y por los turistas. Y entonces lo que han hecho grupos de trabajo con los ciudadanos de esas áreas. Aquí tenemos una foto de este trabajo con jóvenes, y con ellos han desarrollado las actividades, cómo esta plaza se debería mostrar. Esta, por ejemplo, es a la entrada de la ciudad, del centro de la ciudad,
Esto es atractivo para los turistas y hace con que las personas se apropien del espacio y lo sientan como suyo y que puedan también controlar de forma positiva mejor lo que ahí se pasa. Entonces, que estas son mis tesis, digamos que participación de los ciudadanos, la funcionalidad de los espacios para ciudadanos y para turistas, y bueno, de qué forma podemos poner los ODS como el faro que nos guía para la sostenibilidad. Perfecto. María Joao, estupenda introducción también. Dentro del proyecto que estamos con la Diputación de Tarragona, el Turistic, dentro de este entorno lo que se dice muchísimo y el mantra del proyecto, como señala Josep María, es el mejor lugar para vivir, es el lugar más bueno para que las familias hagan turismo. Por lo tanto, se corresponde mucho esta afirmación que Josep María nos señala con lo que estás explicando. Pasamos rápidamente para dar paso al debate a Ana Ladeiras. Ana, buenos días de nuevo. Muchas gracias. Mira, para redondear esto y pidiéndote la máxima síntesis posible para poder hacer pregunta, para luego tener diálogo, me gustaría que introdujeras los hábitos de consumo, si han cambiado, si no han cambiado, cuáles de ellos permanecerán en el futuro, cuáles de ellos o qué hábitos anteriores ya nunca más se van a volver a producir. ¿Cómo ves toda esta visión? Y te pido, por favor, un poco de síntesis en las tesis para poder tener una conversación luego, ¿no? Un conversatorio. Gracias, Ana. Gracias, muchas gracias por la invitación a todos. Una vez más, es un placer estar aquí con vosotros. Voy a intentar ser muy asertiva en lo que voy a comentar, porque además viene a raíz de todo lo que ya mis compañeros comentaron anteriormente. Todos ellos han mencionado que las cosas están cambiando. Y están cambiando y como idea fuerza, especialmente en lo que toca al espacio público, al turismo y a cómo el turismo se integra en la mejor gestión y la coordinación entre lo que es la vivencia de la comunidad y la vivencia del turista en un mismo espacio, deciros lo siguiente. Yo creo personalmente, y cogiendo una idea muy tecnológica, que en estos momentos lo que ha hecho la COVID-19 fue permitirnos resetear nuestro móvil. Y ahora vamos a empezar otra nueva etapa, porque de hecho ha sido una oportunidad, por muy malos resultados que hayan tenido a nivel económico, es una oportunidad de empezar de cero, porque todo ha parado. Y coger nueva fuerza. Entonces, estamos reseteando lo que es el turismo. Y ahora, cuando volvamos a conectar el móvil, hay unas aplicaciones que vienen por defecto que las podemos dejar o no, pero podemos escoger las nuevas aplicaciones, o sea, los nuevos usos, qué tipo de turismo queremos, qué tipo de sostenibilidad, como comentaba Daniela, y cómo vamos a marcar la posibilidad de que los turistas y las comunidades puedan convivir en un espacio que es bueno para todos. Como os comentaba Antoni, hablaros un poco de efectivamente qué es lo que está cambiando ahora a nivel de lo que es el comportamiento de las personas. Entonces, yo os traigo dos diapositivas muy simples. Esto es de un instituto de estadística y sondeos británico que nos va diciendo, voy a cortar aquí un poquito, que nos va diciendo desde el día 26 de febrero de este año la evolución del comportamiento de las personas de varios países. Yo en la primera diapositiva solo puse lo que es Europa, los estudios que se están haciendo en algunos países de Europa. Y como veis, estamos todos entre el 90 y el 55% de población que quiere evitar espacios públicos muy masificados, con mucha gente. Pero además, y aquí ya tenéis todo lo que es las diferentes ciudades de los diferentes países del mundo,
de cómo queremos evitar el contacto con los turistas. Y ahora ya no es solo un contacto, como decía Daniela, para evitar ir a lugares donde solo hay turistas, donde hay mucha gente, donde no podemos ver las cosas, donde no podemos sentir la identidad de las ciudades, no podemos estar y disfrutar, como se hablaba también, del espacio público. Y aquí España es el país que más destaca. Tenemos en rojo los países asiáticos, pero como veis, el 75% de los que están respondiendo a esta encuesta desde el 24 de febrero nos dicen que es el país donde hay más gente que quiere evitar el contacto con el turismo. Y obviamente esto representa que desde del sector privado, desde la oferta turística, incluida la oferta pública, hay que repensar cómo vamos a compatibilizar esto. Y ya no por los problemas que teníamos antes, pero por los problemas que vamos a tener de volver a poder estar conjugando las dos opciones de disfrute, que son las de las comunidades y de los turistas. Obviamente todo es diferente. No vamos al teatro de la misma forma, no cenamos en las terrazas de la misma forma, no vamos a los aeropuertos de la misma forma, no vamos a los hoteles de la misma forma, pero están surgiendo cosas nuevas, como por ejemplo, este es un ejemplo de una que vi en una cadena española de televisión, que es la gente alquilando sus casas, sus jardines, sus piscinas, para otros vecinos que quieran hacer sus vacaciones en un entorno seguro. Y ahí tenemos también las navidades que serán de mascarilla, por lo que también aquí tendremos opciones y comportamientos diferentes. Aquí, solo para terminar, obviamente tenemos una economía basada en el turismo en muchas de nuestras ciudades. Pero el turismo de antes de la pandemia no será el mismo después de la pandemia. Y hablaba María João de el entorno y la vinculación del entorno rural al entorno urbano. Pues también ahí estamos sintiendo las diferencias. Y os puedo decir, solo como comentario final, que uno de los públicos objetivos que están dinamizando los hoteles en Algarve, que es una de las zonas más turísticas de Portugal, son los trabajadores nómadas que están haciendo teletrabajo, pero que pueden viajar y pueden estar en cualquier punto teniendo otra experiencia para no estar encerrado en casa en un apartamento de 30 o 40 metros cuadrados y disfrutando de poder tener otras amenities que no en su casa. Gracias, Ana. ¿Me puedes explicar esto último solo porque los trabajadores nómadas de cualquier parte de Portugal están utilizando Algarve para trabajar desde allí ahora? Es una oferta que los hoteles están lanzando. Si estamos apostando desde el gobierno por confinar y por apostar por el teletrabajo, pues los hoteles están diciendo, pues en vez de quedarte en casa, vente a mi hotel, tienes el gimnasio, tienes la piscina, tienes la sauna, tienes el buffet, tienes una sala con las medidas de seguridad donde puedes estar con tu ordenador y disfruta de una experiencia más vacacional que de trabajo. Claro. Está claro. Muy bien, sí, había oído algo, pero no acaba de saber si era exactamente así. En algunas otras ciudades también ocurre. Mira, yo os quería, ahora para ya iniciar el debate, quería dar paso un poco a Igor para que nos diera la visión un poco de si estamos en la era post-COVID o ya estamos en una era diferente, si ha acabado la era post-COVID, si estamos en la era post-pandemia, por decirlo de otra manera, aunque pueda parecer chocante el concepto, ¿no? La paradoja. Un poco qué experiencias de Living Labs conoces, que has estudiado y que tienes muy presentes en tus estudios y ya daros paso, después de esta intervención de Igor, a intentar hablar un poco de cómo se relaciona la actividad turística
con el uso del espacio público, estas experiencias que estabais comentando, ir ya haciéndolo como debate, ¿no? Igor, te doy paso para poder focalizar esta parte y luego pasamos al debate. Sí, yo me gustaría, respondiendo un poco a tu pregunta, me gustaría remarcar todavía el inicio, ¿no? Y yo creo que daos cuenta que todos los ejemplos que se han puesto tienen un componente digital. Ahora mismo el mismo caso de los hoteles parte de lo que es el teletrabajo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, si me permitís un poquito la enmienda a la totalidad, creo que está bien hablar de acupuntura urbana, pero creo que la invisibilidad de lo digital creo que no tiene que pasar sin darnos cuenta, ¿no? Me preguntaba sobre casos concretos, ¿no? ¿Qué están haciendo las grandes ciudades o las ciudades que, bueno, que ponen en marcha aspectos más de políticas, ¿no? Bueno, primeramente algo que no hemos comentado, ¿no? Creo que la importancia de repensar las economías digitales. Está muy bien hablar del espacio público físico, pero todo tiene su repercusión en los modelos de negocio, también en el turismo, y tenemos modelos de negocio que se basan en las Big Techs, en los denominados GAFA, el Google, Amazon, Facebook y Apple, ¿no? Por lo tanto, está muy bien que hablemos a nivel local o incluso a nivel regional de modelos de economías digitales, pero creo que tenemos que empezar sin tardar mucho, tenemos que empezar a pensar más allá de los de SDGs, más allá de los marcos de políticas. A ver, o cambiamos los modelos de economía digital y donde ponemos al ciudadano, uno, como propietario de sus propios datos, cosa que me parece que no es tanto la privacidad, sino que es más la propiedad de los datos, ¿no? No creo que no lo hemos mencionado. ¿Qué están haciendo las grandes ciudades? Antonio, me preguntas los Living Labs. Bueno, yo te respondería que ahora mismo algo que está bastante más en boga y que creo que Tarragona debería de hacerlo también es reclamar los derechos digitales de los turistas y de los residentes. Muy importante. En eso están. Y como punto final y respondiéndote un poquito a cosas más concretas, me hablas del COVID, ¿no? Bueno, yo creo que la crisis pandémica es una crisis de salud, pero es una crisis a su vez socioeconómica. No nos olvidemos de que hay muchísima gente que se está quedando sin trabajo. Y la tercera es una crisis algorítmica. Estamos en nuestras casas, pero nuestros datos no han parado, se han multiplicado. Por lo tanto, repito, y lo digo porque seguramente estoy un poquito en minoría en este debate, espero que no, al final que no lo sea así, pero repito, está muy bien que hablemos de la URBS, de lo que vemos, de lo visible, de cuando salimos a correr a primera hora de la mañana, ver a los niños, los autobuses, los coches, las bicicletas, me ha pasado a mí hoy a la mañana. Pero este móvil no ha dejado de emitir datos y estamos multiplicando cada vez más. Y desde la Comisión Europea, lo puedo decir, están muy preocupados y Europa está trabajando en esa línea. Creo que de alguna forma cambiar los hábitos de consumo de residentes y turistas está muy bien, pero tiene que venir acompañado de modelos sociales, modelos de negocio alternativos, diferentes. Y creo que ahí es donde no tenemos que olvidarnos de que hay modelos que han funcionado con una base muy comunitaria y han funcionado muy bien. Y creo que esto engancha de alguna forma con las tres ponencias previas. Creo que hay señales que nos hacen pensar que efectivamente podemos organizar las economías locales y regionales de otra manera. Y como decía Richard Sennett, y ha empezado por ahí, seguramente hay una oportunidad. No es fácil, porque aquí hay muchos riesgos, pero, a ver, lo invisible y lo digital está ahí, no nos olvidemos de ello. Perfecto, Igor. Ana, María Joao y Daniela, os pediría, por favor, enchufar las cámaras y, bueno, y primero preguntaros si alguien está en desacuerdo con Igor, que también tendrá la cámara enchufada para poder participar en el debate, o está de acuerdo en que además de lo que vemos y lo que podemos tocar, si realmente en uno de los elementos que ha descubierto esta crisis, aparte de la planificación urbanística, yo estoy de acuerdo con Daniela y con María Joao, yo he paseado este fin de semana por mi ciudad, que es Barcelona, y en los sitios que habitualmente yo iba a hacer running, que no había nadie, estaba absolutamente lleno de familias y la situación ha cambiado, pero vemos lo tangible y quizás sí que estamos descuidando ahora mismo todos los intangibles, ¿no? Esa tecnología que hay detrás, esos datos, cómo va a cambiar todo eso, cómo va a hacer que cambie todavía más, ¿no?
y desde la perspectiva del turismo, ¿no? De estos derechos que tendrán los turistas cuando vengan y los derechos que tenemos nosotros como receptores. No sé si alguien quiere contestar a todo esto, Daniela, quizá. Sí, yo creo que Igor pone el punto sobre las I súper claro, porque todos estos datos que nosotros no vemos, todo es una cantidad de datos que a nosotros nos sirven para después entender lo que está sucediendo en el espacio físico. Es una cantidad de datos que contienen procesos políticos, económicos, sociales, culturales que después aterrizan y son datos que van a servir para en el futuro nosotros poder planificar. Entonces, además, ¿con quién vamos a planificar? ¿Y cuáles van a ser las herramientas tecnológicas que nos sirvan para planificar? Porque ahora nos vamos a olvidar de una planificación social e incluyente con todos los stakeholders de la forma en la que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros pasamos a un proceso nuevo de que si bien se están transformando las ciudades, se están transformando nuestros modelos de consumo, pero también se están transformando nuestros medios de comunicación y la participación dentro de esos medios digitales para mí es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en este sentido, me parece que la gobernanza urbana va a ser fundamental, porque ellos, a través de la gobernanza urbana, nosotros metemos en el diálogo actores de instituciones para la implementación y evaluación de políticas públicas, y son realmente las relaciones que están sucediendo entre estos actores lo que determina lo que va a suceder en la sociedad. Entonces, yo creo que al gestionar transformaciones urbanas, el gobierno a todos sus niveles, ya no solo al nivel local, tiene que desempeñar un papel estratégico en la creación de asociaciones con y entre estos principales interesados. Y eso va a ser haciendo uso de esos datos. Por eso me parece perfecto lo que decía Igor, de reclamar esta propiedad sobre los datos. Entonces, muchas veces tenemos que ser conscientes de que a esos datos no tenemos acceso. Y al no tener acceso a esos datos, en esta sociedad ahora hiperconectada, pues nos vemos sin herramientas también para planificar, nos vemos sin herramientas para gestionar y también los mismos ciudadanos nos vemos sin herramientas para muchas veces reclamar nuestros propios derechos. Muy bien, Daniela. María Joao, no sé si querías tú intervenir también sobre este tema. Me gustaría de un ángulo completamente diferente, que es, como Ana lo ha dicho, nos ha mostrado, las personas, y sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, tienen mucho miedo. Por otro lado, asistimos a esta aceleración de las tecnologías que hacen con que las personas cada vez más trabajen en teletrabajo. Por ejemplo, en París, la OCDE ha determinado que más de 50% de las personas están trabajando en teletrabajo en París. Y, por otro lado, el comercio online se ha desarrollado muchísimo porque las personas prefieren hacerlo do que ir a la calle. Entonces, que esto me lleva a un libro que me gusta mucho, que es este, y que se llama From Zombie City to the New Communal. Quiere decir, de la ciudad zombie a la nueva municipalidad comunal, que es de un arquitecto alemán que se llama Niklas Mack, y que ha escrito 2 libros muy, muy interesantes exactamente sobre este punto de vista, que dice que muchas de estas crisis que estamos teniendo son un resultado de la propia forma como hemos construido nuestras ciudades y nuestro estilo de vida. Por ejemplo, algo que me choca todos los días es la forma como los depósitos de mayores están haciendo que se morran como tordos cuando entra el virus. Esto me choca profundamente. Entonces, que esta forma de depósito tiene que cambiar.
Esto me lleva al modelo social de que hablaba Daniela también. Tiene que haber un urbanismo social, es necesario repensar los modelos y aprovechar esta hiperligación que existe en las tecnologías para mejorar la calidad de vida y la forma de estar en las ciudades. Por esto este es muy interesante porque él tiene muchas ideas creativas sobre cómo utilizar de una forma diferente las ciudades, los centros de las ciudades, para que dejen de provocar este tipo de crisis y de problemas. Entonces, me quedaba ahora por aquí. Muy bien. En un poco en una línea complementaria, me gustaría preguntarle a Ana por tu experiencia en temas de proyectos europeos, consorcios europeos, financiación europea. ¿Qué estos cambios, esta transformación, esta permeabilidad entre el entorno urbano, el turismo familiar, que es muy importante en este proyecto de la Diputación de Tarragona, ¿cómo que la Comisión Europea, la Unión Europea, quizás aquí podéis responder varios, Igor, María Joao, Daniela, pero Ana, ¿cómo ves tú un poco esos trayectos, esa manera de vivir la ciudad? ¿Cómo se está viendo desde la óptica de la Unión Europea y de las experiencias que tú conoces? Pues en línea con lo que estaba comentando Igor, es la gran preocupación es, estamos volviéndonos muy digitales, estamos utilizando mucha tecnología, estamos poniendo muchas cosas en la nube y la seguridad, la disponibilidad de la infraestructura para tener acceso generalizado y democrático a esos datos y a esas herramientas es una de las grandes preocupaciones. Añade obviamente que los actores, las empresas, las pymes y los usuarios tienen que tener acceso y condiciones para moverse en un mundo cada vez más digital. El problema es que, por ejemplo, nosotros cuando desde la perspectiva de la planificación urbanística, de cómo definir cómo vamos a trabajar desde ahora, damos por adquirido que esas infraestructuras, que esas conectividades, que esas relaciones en la nube existen para que nosotros podamos hacer nuestras cosas. No hay consumidores ni turistas preocupados si tenemos o no tenemos acceso de datos. Tenemos cuando llegamos al destino, si no tenemos una buena cobertura, si no podemos acceder a nuestro email, pero no es una preocupación inmediata. Cuando tú hablas con una pyme, dices, vamos a desarrollar un proyecto de digitalización, pues su primera preocupación es qué productos, de qué forma llegar a los consumidores y no si tengo o no tengo toda la infraestructura o qué tengo que tener para tener seguridad, por ejemplo, en los pagos que me van a hacer a través de las ventas online. Y además tenemos aquí otro nivel añadido de dificultad, que hablaba yo, por ejemplo, el último mes con uno de los directores de una de las cadenas más grandes en Portugal, cadenas de hoteles, que me decía, es que el tiempo ya no se mide de la misma forma, porque yo con la COVID tuve que digitalizar mi negocio desde la entrada, en las habitaciones, al check-in, a cómo se hacen las reservas, a cómo se hacen los pagos para evitar los contactos y me fui a lo digital. En un periodo normal yo tardaría como mínimo 1 año para tomar una decisión, para implementar una de estas acciones. Entonces lo estamos haciendo todos al mismo tiempo y con gran celeridad. Lo mismo con los ayuntamientos y las diputaciones. La mayor parte de la gente de la administración pública está pasando para el teletrabajo. La seguridad de los datos, de qué tenemos que tener en casa de las personas para que la conectividad exista y para que puedan desarrollar normalmente sus actividades como si estuvieran en su local de siempre de trabajo.
Y esto es más importante aún cuando vemos que las personas, yo os di el ejemplo del Algarve, pero estamos viendo también cómo hay gente que está saliendo de las ciudades, que eran ahora los grandes, los espacios públicos que atraían más gente por las oportunidades de trabajo y todo esto. La gente ahora vuelve otra vez a las ciudades medias o incluso a los espacios rurales, porque tienen más espacio de vida, no están concentrados en los edificios de apartamentos, pero ahí en esos espacios rurales hay que tener también conectividad y hay que también tener las infraestructuras necesarias para que yo pueda desarrollar mis funciones y para que yo pueda estar en ese lugar. Entonces, para daros un ejemplo, el otro día en un seminario con la OCDE, ellos indicaban que en Portugal la diferencia entre lo que es la conectividad entre el espacio urbano y el espacio rural es mínima, pero en España es bastante grande. Entonces esto también va a dificultar cómo nos movemos y cómo planificamos. La ventaja, vuelvo a decir, es que estamos en un punto en que, especialmente a nivel del turismo, podemos escoger qué modelo queremos. Podemos escoger para dónde queremos ir, qué queremos hacer de nuestras ciudades en términos de acogida de turistas y de producto turístico. Perfecto. Nos llega alguna pregunta y ahora daré en breve paso a José María Lorduy porque quiere también intervenir. Nos llega alguna pregunta por chat interno que nos dice, en la planificación urbanística que solemos pensar en las terrazas, en los bancos, en los sitios para jugar, en este turismo, en hacer agradable estos espacios para la ciudadanía, para que atraigan al turismo familiar, hay que planificar infraestructuras tecnológicas también para obtener esos datos, ¿no? Igor o Daniela. Por supuesto, es básicamente lo que intentaba de alguna forma incluir, ¿no? Como creo que un poco el debate va por tema de casos, pongo dos temas en el chat. Uno, se ha comentado la Comisión Europea. Acabamos de terminar un proyecto que se llama DigiTranscope, que va sobre las transformaciones digitales, un trabajo de 3 años, un proyecto de 3 años y tiene las publicaciones en la página web que he puesto. Creo que incluye temas de privacidad, temas de la ética de los datos, la propiedad y termina con 2 temas que he comentado, los derechos digitales y las cooperativas de datos y las cooperativas de plataforma, ¿no? Que efectivamente yo creo que están absolutamente vinculadas con la pregunta, ¿no? A eso voy, existen ya casos. De hecho, el artículo científico que se ha publicado hace un mes identifica 326 casos en el mundo, no solo en Europa, donde el Grupo Mondragón, también hay que decirlo, que me honra que yo trabajé durante una década en el Grupo Cooperativo Mondragón, está liderando también con la Universidad de Nueva York este movimiento de cooperativas de plataforma. Creo que hay que decirlo y creo que para el turismo puede ser muy interesante. Y el segundo link que he metido es de un proyecto europeo que también acaba ahora mismo a finales del 2020 sobre 6 ciudades europeas. San Sebastián en el País Vasco, Bristol en el Reino Unido, en Inglaterra, Florencia en Italia, Essen en Alemania, Lausanne en Suiza y Nilüfer en Turquía. Como veis, es muy variado. 6 ciudades que de alguna forma han aprendido entre ellas y, si me permiten, la conclusión final del proyecto es que en el último año del proyecto, de alguna forma, intervenciones urbanísticas en lo físico que estaban absolutamente planificadas, bueno, monitorizadas, se han puesto absolutamente patas arriba y me atrevo a decir que el transporte es uno de los grandes cambios en este proyecto y, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero para las personas que conozcan los casos de la economía informal de países latinoamericanos, el colectivo, por ejemplo, en México, pues en Turquía, por ejemplo, un modelo de sharing economy que es el Domush, o sea, un coche que de alguna forma es absolutamente, no es Uber, pero es algo que emerge, de repente se ha convertido en un modelo que están explotando con apps, etcétera, algo que ya existía en la propia ciudad, que no le daban importancia. A mí me pareció muy curioso cuando yo visité Turquía, pues ahora mismo con el COVID es seguramente el transporte público, entre comillas, más seguro que existe, ¿no? Y el resto del transporte público más estándar, pues ha quedado un poco de lado, ¿no? Ese tipo de cosas es las que estamos viendo y pongo un poquito los 2 links, pero respondiendo a la pregunta, efectivamente, necesitamos modelos en lo digital que ayuden, acompañen a modelos en lo físico, ¿no? Si no, podemos hacer mucha acupuntura urbana,
hay mucho escrito al respecto, pero ahora mismo seguramente el punto que no estamos viendo y que es el que está cambiando la tendencia, como ha comentado Ana, como han comentado mis tres compañeras, creo que es el mundo digital, ¿no? La pandemia, si algo ha demostrado, es que las consecuencias son sociales y lo social se va a ver en la medida que gestionamos bien o mal el mundo digital. Perfecto. Yo ahora daré paso a Josep María y luego me gustaría contar con la intervención de María Joao y de Daniela sobre el apartado físico, porque hemos hablado mucho de lo digital, parece que hay que incluirlo en esa planificación urbanística y estratégica, pero hay que verlo, cómo encajarlo todo eso con el espacio público, físico, no? Josep María, volia que intervinguessis, que nos dieses tu visión, tu opinión, un poco del debate de cómo se está, de la aportación que desde la Diputación podéis dar, ¿no? También. Muchas gracias. Yo tengo una circunstancia que es que soy de un pueblo de picapedrés, de gente que se dedica a la piedra. Eso de lo digital me parece muy interesante, sin duda, pero me gustaría que las ponentes y el ponente nos pudieran acompañar en una reflexión de cómo incorporar no tanto el dato, sino las personas. Estamos buscando en este conjunto de sesiones, ¿no? Seguro que hoy no encontraremos la piedra filosofal. ¿Cómo hacemos que turistas por un lado, residentes por otro, confluyan en el consenso de cómo gestionar el espacio público? En Cataluña se ha dado un hecho muy curioso, coincidente con las estadísticas, ¿no? Los turistas y las personas que salen de su municipio a hacer turismo, que también es turismo, ese más de proximidad, han decidido que en lugar de ir a sitios con mucha gente, se van a ir al campo. Hemos tenido overbooking en la cima de las montañas de Cataluña, pero overbooking de tener que hacer lista de espera, de largas gente a 2.000 metros estaba esperando para llegar y hacerse la foto, ¿vale? Eso me lleva a pensar cómo nosotros combinamos lo público con lo privado, cómo convencemos a la gente que cuando hablamos de espacio público, y quizás ahora abro un tema que puede ser para próximas sesiones, el uso de ese espacio que entendemos como público pero no lo es. Por ejemplo, el campo. ¿Cuántas veces hemos pensado? Todo el mundo tiene muy claro que si ves una valla en una ciudad, en un pueblo, no puedes entrar. En cambio, en Cataluña hay mucha tradición de ir a buscar bolets, setas, claro, en espacios absolutamente privados. Pero el usuario turístico, el que busca la experiencia de estar paseando por la montaña y recogiendo estos frutos de un espacio privado, lo entiende como de uso público. Me gustaría ver si podéis ver desde visiones diferentes a la catalana, digamos, si nos pudierais comentar las dos cosas. Uno, cómo interviene la comunidad en la gestión de su espacio público. Los ejemplos que María Joao nos dan una pista, ¿no? Pues a través de que los gestores públicos abren espacios para el debate, para la decisión, podría ser una fórmula. Y después, cómo se transmite eso de que no todo es uso público, sino que hay valores fuera de lo que normalmente hemos considerado como turismo. Por ejemplo, los paseos para ir a buscar setas, si se ven de esta forma o no en otros países. Gracias. Muy bien. ¿Quién ¿puedo? quiere? ¿María Joao? ¿Puedo? ¿O Daniela? Sí. Bueno, María empezamos Joao, por María Joao, Joao y te paso luego Daniela. Sí. Ok. ¿Puedo compartir una...? Claro. Sí, ok. Bueno, entonces que... yo no sé si lo ven. Sí, se ve perfecto. Sí, ok. Bueno, yo he puesto aquí un vídeo de YouTube que es muy interesante sobre Braga, porque Braga ha hecho este tipo de trabajo. No ha visto solo la ciudad, el espacio urbano, pero la ciudad y toda la zona de campo alrededor de la ciudad. Y entonces que he trabajado
con las pequeñas comunas en su alrededor para crear trillos como los que vemos aquí, para crear espacios de montaña y de turismo que no llamamos levadas, no sé cómo se llama en castellano, que son caminos como hay en Madeira. Senderos. Senderos, rutas verdes. Sí. Espacios junto a los ríos con pequeñas playas fluviales y espacios de montañismo. Entonces, que esto ha sido muy benéfico en este periodo en que las personas podían también, y los turistas, irse afuera de la concentración de gente y utilizar en un espacio más largo la oferta de turismo de la región. Entonces, y ahora lo están haciendo exactamente también en línea con los ODS, transformando un parque que tenían en un ecopark más largo junto al río para que las personas puedan tener más espacio. Y del otro lado, por ejemplo, en Finlandia, Lahti, yo espero que se diga así, que ha sido escogida como Capital Verde 2021. Y esto que lo que quieren hacer es inspirar una mudanza en la lideranza para transformar un futuro en un más sostenible. Y para esto están mejorando las áreas recreacionales con base en la naturaleza. Y crearon un trail en la floresta, que yo no voy a intentar mismo decir el nombre, pero que es un espacio para que liga la ciudad a la floresta y a los paseos en la floresta. Entonces, que esto me parece muy importante, esta ligación. Y yo quería solo decir algo más, que es como nosotros sabemos que, porque nos dice todos los días, se van a caer los billones, sí, sobre nosotros. De Europa. Pero, de Europa, exacto. Pero, y por otro lado, el próximo 2 de diciembre va a haber la aprobación de la nueva Carta de Leipzig para las ciudades que tienen 3 pilares fundamentales, que es la ciudad justa, que es la área social, la ciudad verde para ser sostenible, y la ciudad productiva. Productiva en ligación con el empleo y la diversificación de la economía. Pero uno de los principios de todo esto tiene 5 principios, pero uno es el bien común, que hasta ahora lo que yo pienso que es muy interesante es que hay muchas discusiones porque ninguno sabe exactamente lo que quiere decir el bien común. Entonces, se discute mucho, alguien ha tenido la idea, pero se discute mucho sobre verdaderamente lo que es esto. Y de la otra parte es fundamental que se haga la ligación entre esto que se pretende y que está escrito en los billones, porque la mayor parte de las veces, como sabemos, toda la programación en los programas operacionales y todo esto es tan top-down que lo que está escrito se queda muy bonito, pero no es aplicado porque el financiamiento no está de acuerdo con aquello que se pretende en teoría. Los instrumentos de financiamiento que dicen lo que va a ser financiado muchas veces no están de acuerdo con esto que está aquí,
porque las ciudades no son escuchadas, porque las ciudades no son envolvidas. Y las ciudades, cuando son envolvidas, deben envolver sus ciudadanos. Y esto quiere decir que el proceso debe ser transformado para un proceso bottom-up. No top-down, pero bottom-up. Y yo pienso, esto para responder un poco a José María, que yo pienso que esto es lo que es necesario. Es hacer un envolvimiento global de todos los interesados en los procesos para que se tenga apropiación. Perdona que ha sido Gracias, longo. María Joao. Además, se me están acumulando las preguntas porque además hay bastantes comentarios y Tarragona tiene varias de estas realidades. Yo tengo la suerte de conocer en la parte sur, en la Terra Alta, desde Horta de San Joan, pasando por Bot, toda la ruta verde que hay y que es fantástica y maravillosa. Y ahí también ahora añado a Daniela en esta parte y le daré paso a Igor, que me ha pedido también una aportación. Ahí también hay masificación, ahí también hay que planificar, es decir, porque el bosque es grande, la naturaleza es grande, pero también ahí hay, señalaba Josep María, que en Cataluña ha habido problemas de afluencia a la montaña en algunas zonas también, ¿no? Y quizás no es una ciudad, no es urbanismo, Daniela, pero entendido como urbano, ¿no? Pero ahí sí que hay un uso del espacio público que es muy interesante. Luego doy paso a Igor y luego a Ana, si os parece, y espero que no se me acumulen más preguntas. Yo creo que este es un ejemplo claro de lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta reapropiación de lugares y entornos a los cuales no hubiéramos ido, los que no hubiéramos accedido en la forma que se está haciendo, si no fuera porque estamos pasando por una pandemia que nos está causando limitaciones en otros ámbitos. Y obviamente tenemos que estar preparados para actuar en ese sentido. Esta pandemia nos ha cogido a la mayoría sin defensas, y yo creo que el mejor aprendizaje es que vamos a tener que estar mejor preparados para la planificación. Mejor preparados para la planificación. Y también creo que nos va a servir también para aprender de otros casos, para empezar a investigar y saber qué se ha hecho en otros lugares para que nosotros podamos implementarlo en lo nuestro. Porque muchas veces nuestra planificación se centra en lo que tenemos, en nuestro entorno más próximo, pero nos olvidamos de cuáles son las experiencias que ha habido en otros lugares. No para tomarlas como una receta, sino para aprender sobre todo de las cosas que han salido mal y no repetirlas, que normalmente en planes de desarrollo urbano las cosas que salen mal son las que primero se repiten. Entonces, yo creo que lo fundamental es que nosotros tengamos una estructura que pueda reaccionar frente a estas cosas nuevas que están sucediendo. Tenemos que ser reactivos y propositivos, y nuevamente yo sí vuelvo a hacer énfasis en que todo esto nos llega, toda la información previa nos llega a través de las redes digitales. O sea, nosotros información de los flujos de las personas, de cómo se están moviendo, lo tenemos a través de este tipo de sistemas, y no estamos siendo propositivos al momento de utilizarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ciudad yo quería poner un ejemplo, en la ciudad de Medellín, perdón, en la ciudad de Berlín. En la ciudad de Berlín, desde el 2018, se está implementando la estrategia que se llama Ciudad Socialmente Integradora. Recordemos que estamos hablando de una ciudad que ha crecido en los últimos 15 años, que ha despuntado a nivel turístico en los últimos 15 años, pero se ha limitado un recorrido bastante estructurado y limitado al centro histórico y al recorrido que permite el muro y su historia, ¿no? Ha habido una serie de debates en la última década de cómo integrar a la ciudad y a todos sus distritos, pero esta estrategia lo que ha hecho es no integrar la ciudad al modelo de turismo, sino más bien integrar el turismo al modelo de ciudad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha incluido a todos los distritos de la ciudad como distritos inclusivos con el turismo, y lo primero que han hecho es implementar una estrategia para contrarrestar y prevenir posibles efectos negativos. ¿Qué puede suceder mal? ¿Qué problemas de segregación podemos tener? ¿Qué problemas de degradación de ciertas áreas concretas podemos tener? Y se ha empezado por definir conjuntamente con los ciudadanos
cuáles son los puntos a los cuales se va a empezar a cómo se va a empezar a desarrollar esta estrategia. Y los ciudadanos han escogido que será a través, fundamentalmente, de crear un sistema de espacios públicos articulados entre distritos, como parques infantiles, zonas deportivas, parques lineales de paseo, que son fundamentalmente necesidades de la ciudadanía, no del posible turista, ¿sí? Entonces, a través de esta estrategia, los ciudadanos se sienten propietarios, primero, de la política, propietarios de los datos que nos llevan a diseñar este tipo de estrategias, y además generan una renovación de este sentido de propiedad que como ciudadanos tenemos de nuestro entorno inmediato, ¿no? Muchas veces nosotros somos primero de nuestro barrio, de nuestra calle, de nuestro barrio, y después también de la ciudad, de la provincia, etcétera. Pero nosotros nos apropiamos más directamente de lo que tenemos más cerca. Entonces, yo creo que el desafío realmente en el momento en el que estamos ahora es en esta virtualidad, ¿sí? ¿Cómo podemos sentir los espacios y la planificación de estos espacios cercanos? Muy bien. Daniela, hay una de las preguntas también que me llegan, pregunta, comentario, habla en la línea de lo que estás diciendo, de que si pensáis que el urbanismo táctico no es la solución para los problemas de la ciudad actual, en cuestiones de desigualdad social y económica, y que puede acabar generando el efecto contrario al deseado, el urbanismo táctico, y señala finalmente que los turistas continuarán llegando y desplegándose por la ciudad y haciendo uso de los recursos porque la ciudad lo necesita, y que las nuevas medidas pueden acabar generando incluso más presión sobre el sistema. Creo que va muy en la línea de lo que tú comentas. Si queréis, doy paso a Igor, que tenía una cuestión anterior, y abordamos esta pregunta que nos hacen llegar. Igor, por favor. Sí, básicamente, bueno, me he quedado un poco sorprendido por el comentario de Josep María, diciendo que venía de un país, pues bueno, de una localidad, un municipio picapedrero. Bueno, pues yo vengo del País Vasco, donde, gracias a Dios, pues hemos terminado con un problema muy grande que todos conocéis, y además que en un momento de esa resolución, pues un pueblo, que es un pueblo costero, que tiene un flix, que tiene una riqueza geológica muy potente, que es un geoparque, está en la red de geoparque. Se hizo un proceso con un Living Lab, y cuando me preguntaba Josep María que, bueno, que él viene de un lugar muy rústico, de alguna manera, así lo he entendido yo. Muy tangible, muy tangible. Muy tangible, pues de esto es muy tangible también. Entonces, yo aquí sí digo una cosa, y por eso digo más sorprendido, porque todas las referencias que se ha hecho, han comentado el bottom-up. Bien, pero hemos hablado solo del Public-Private Partnership y del Direct, de Direct Provision, lo que es la provisión pública directa, ¿no? Ya, pero aquí es donde yo digo y donde comento que es necesario incorporar los multi-stakeholders. Tenemos academia, el mundo de la ciencia, del conocimiento. Tenemos la sociedad civil, que cuando hablamos de sociedad civil, hablamos de ciudadanía. Yo creo que no es lo mismo. Podemos tener una sociedad civil articulada o desarticulada o caótica, de muchos tipos. Y tenemos un quinto elemento, que son los colectivos, las personas emprendedoras, los innovadores, los activistas. Ahí es donde yo creo que tenemos que ser todavía más sutiles, ¿no? Y yo le lanzo una pregunta a Josep María, ya que ha dicho, bueno, di cómo, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo. Los modelos de negocio de Airbnb es muy claro quién se queda con el beneficio. Tenemos alternativas, tenemos Fairbnb. No digo que es el modelo a seguir, ni que seguramente es la panacea, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que creo que sí tenemos que dejar ya de lado es el pensamiento único de que solo tenemos el modelo de la multinacional, que de alguna forma se apropia de los datos, de la gestión, y que queda muy poco en el territorio. Si eso no entra ahora mismo en la Diputación de Tarragona, yo creo, ese pensamiento, esa línea, yo creo que tenemos que experimentar. Este paper que he puesto, de alguna forma, lo que sirvió es para que los diferentes stakeholders de un municipio y los residentes viesen que es posible experimentar modelos de negocio, modelos sociales más allá de las plataformas digitales. Que repito, parece que los datos se está quedando en el debate como que sí tenemos acceso a los datos. No. Y no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea. La gran guerra que está habiendo con Amazon ahora mismo creo que lo deja bastante claro. No seamos tan ingenuos al respecto. Muy
Muy bien. Ana, ¿querías comentar alguna cosa? ¿O Daniela, María Joao? Sí. Voy a ser muy pragmática y probablemente un poco dura. Es que el problema no son las herramientas que vamos a utilizar o no, más tangibles o menos tangibles. El problema es, ante todo, ¿qué modelo de turismo queremos? ¿Apostamos por un modelo, como estaba diciendo Daniela, que es cómo integrar el turismo en el modelo de ciudad que estamos desarrollando, o no queremos esto? Y el punto crítico de este modelo, de definir este modelo, es que no podemos tener lo bueno de los dos mundos. No podemos tener un espacio agradable, no podemos tener turismo no masificado, pero después querer que lleguen los barcos de crucero, que todo el comercio tenga 30.000 personas pasándole en la puerta y comprando lo que sea, aunque sea de €1 porque da empleo y garantiza la comida en la mesa de mucha gente. Entonces, tenemos que hacer elecciones. ¿Qué modelo queremos? Y cómo vamos, ahora que estamos en este punto, cómo vamos a gestionar nuestro modelo de desarrollo económico también basado en lo que vamos en la apertura que vamos a dar al turismo. Y después, ¿cómo cogemos para que el turista no tenga la capacidad, digamos, de estropear nuestro campo, por ejemplo, nuestros espacios más protegidos, como estaba comentando José María? Nosotros tuvimos este problema aquí en el norte de Portugal, en la reserva de la biosfera transfronteriza Serres-Sures, porque también ahora, al final de la pandemia, en verano tuvimos que hacer campañas muy fuertes por la basura que se dejaba en estos espacios. Y aquí la tecnología y los datos fueron fundamentales. ¿Por qué? Porque hicimos el seguimiento de dónde estaban los visitantes y dónde permanecían más tiempo a través del contacto de sus móviles con las antenas de Telefónica. Y entonces sabíamos dónde había más gente, en qué periodos, dónde permanecían más tiempo, porque eran la señal de su móvil, la conexión que tenían con una determinada antena que está en el parque. Y finalmente, comparto pantalla solo para daros un ejemplo de cómo debemos desde el primer momento involucrar al turista, o cómo podemos involucrar y sensibilizar al turista para un modelo de turismo sostenible. Ana, disculpa, muy breve porque me Sí, gustaría sí, que sí. hiciera... Disculpa, no quería ser mal educado. No, es muy simple. Vale, En Islandia... para que haya una última fase Sí. de aportaciones. Disculpa. En Islandia lo que están haciendo es pedir a los turistas que hacen reservas en hoteles, en el aeropuerto, en las oficinas de turismo, en el primer contacto que tienen con el destino, sea online o sea allí, que firmen un manifiesto de mis responsabilidades en cuanto turista en el destino. Entonces, ya desde un primer momento yo sé que voy a un destino que me va a pedir que no eche la basura a la calle, que no vaya a determinados sitios sin saber si puedo ir, como puede ser, por ejemplo, este espacio. Y con esto termino. Gracias, Ana. Mira, porque te he interrumpido mucho, te dejo la oportunidad de hacer tu minuto. Si puedes sintetizar en un minuto toda la información que nos has dado. Ha sido muy difícil hoy de combinar tantas preguntas y tanta gente participando. Pero empezamos por Ana, pasamos a María Joao, Daniela y finalmente Igor, y antes de que José María nos dé las últimas palabras de cierre. Ana. 30 segundos. Te doy un minuto esta vez por la... Como dice un compañero que nosotros conocemos, no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué queremos después de esto. Hay que pensar el modelo, definir el modelo y actuar en función de esto. Y no podemos tener lo mejor de los dos mundos. No podemos tener muchos turistas porque nos genera mucho dinero, pero después no querer muchos turistas porque nos genera mucho conflicto, mucha presión y como dice Jeremy, el peso oculto del turismo en cada una de nuestras ciudades no lo medimos. No medimos ni el impacto en la basura, ni el impacto en el tráfico, ni el impacto en las personas. Es aprovechar el momento para resetear y escoger qué queremos ser en el futuro. Muy adecuado recordar la frase de nuestro
compañero. Muy bien, María Joao, por favor, tus reflexiones. Daremos luego paso a Daniela y a Igor finalmente. Bueno, yo voy a intentar ser en 30 segundos también. Gracias. Para mí el foco es participación, participación, participación. Quiere decir, todos los actores deben participar y no debemos esquecernos de los ciudadanos que comparten todos los días los espacios. Deben ayudar a hacer estos planos de que Ana hablaba y que deben ser la visión, lo que queremos. Deben todos tener su palabra. Esto es mi primera. Y segunda es, debemos también, cuando hacemos esto, mirar los objetivos de sostenibilidad, los ODS, para que lo que hagamos pueda ser sostenible y va de encuentro al mejor planeta. Y me quedo. Muy bien. Muchísimas gracias. Esa hoja de ruta que son los ODS, yo creo que la utilizamos varios. En mi caso, de la fundación que dirijo yo, también está respetando todos los ODS y la Agenda 2030 como hoja de ruta. Daniela, tu turno. Gracias a María Joao por la síntesis. Daniela, por favor. Yo también seré súper breve y comparto con María Joao la necesidad de la participación, sea el medio que sea que se utilice para hacerlo. El acceso a datos. Tenemos que tener acceso a toda la información y a los datos que están circulando para poder enfrentarnos a los desafíos que nos presenta la COVID, y además no es una situación que ha pasado, no es una situación que va a pasar, a mi manera de ver, pronto. Es una situación con la que vamos a tener que convivir y frente a la cual vamos a tener que actuar conjuntamente como comunidad. Y lo que creo que es el desafío ahora es que nuestras autoridades y nosotros mismos tenemos que tener claro cuál es el modelo de ciudad que queremos, siempre poniendo en el centro de las políticas públicas a las personas. Perfecto, pues habéis sintetizado muy bien vuestras aportaciones. Igor, como último minuto, digamos, para sintetizar tus ideas clave, por favor. Yo voy a sintetizarlo solo con una frase muy, muy cortita, parafraseando al antropólogo galés Raymond Williams, que decía: la tecnología nunca es neutral. Es muy sencilla, es muy cortita, pero creo que resume bien lo que seguramente he querido decir, ¿no? Y como última idea, como estoy viendo, ahora mismo me estoy metiendo más en el tema, hay una publicación que se ha hecho en coautoría este año por varios académicos, y creo que la dejo porque da muchas claves. Se llama Transforming Tourism, Regional Perspective on a Global Phenomenon, y lo tienen en Open Access, ha sido publicada por la Fundación Copitiers. Y lo dejo ahí porque creo que da muchas claves, pero yo me quedaría con la idea de que la tecnología nunca es neutral, pero aunque nos guste o no nos guste, está ahí y la tenemos que poner de nuestro lado. Muy bien, muchísimas gracias por la síntesis a los cuatro, a las tres ponentes y a Igor. Estupendo ha sido. La verdad es que entre las preguntas y las aportaciones ha sido difícil de poder dar respuesta y que tengáis todos el mismo tiempo para poder comentar. Y lo que pasa es que yo sí que veo, Josep María, daré paso a Josep María para que nos dé sus conclusiones finales. Sí que veo que han salido muchos ejemplos, quizás demasiados para el poquito espacio que teníamos. Nos habéis puesto, os lo agradezco mucho, nos habéis puesto referencias internacionales todas y todos muy interesantes. Quizás todos estos ejemplos y demás deberíamos haberlos tratado o podemos tratarlos de forma casi específica en sesiones, digamos, posteriores, porque han habido muchos. Muchas gràcies per haver hecho ese esfuerzo. Josep Maria, el teu moment de cloenda, si vols fer una petita conclusió. Como siempre, aprovechar el momento, ya que os tengo aquí reunidas. Y la haré en castellano porque estoy de acuerdo con Antoni, que nos lanza el reto de continuar, de volver a pedir a las ponentes y al ponente según qué concreciones, ¿no? Pues el seguimiento, a ver que nos puede explicar un poco más el modelo de Berlín o a ver cómo podemos
autorrecuperar, ¿no? Los datos como ciudadanos, como comunidad, pero me toca centrarme en el seminario en concreto. Yo creo que la conclusión es que la gestión de este espacio público debe ser conectada y compartida. Conectada, y aquí los más rústicos, es conectada en el concepto más social, más comunitario, más de ir a tomar los vinos, ¿vale? Y conectada también quiere decir con esta referencia tecnológica que no podemos abandonar. O sea, uno de los retos que tiene el sector público y el privado para recuperar, digamos, la tensión de actividad en torno al turismo es no perder la oportunidad de utilizar las nuevas tecnologías. Estamos trabajando en ello. Nuestro proyecto es un proyecto que tiene un concepto extenso de la cadena de valor. Tenemos la innovación y la nueva tecnología aplicada al turismo, pero, y acabo aquí, estoy muy contento porque me ha reafirmado el mantra, lo que explicaba antes Antoni, que he tenido bueno, le he enviado el mensaje. Nuestro propósito es convencer al mundo, ¿vale?, que el mejor lugar para vivir, que construimos, esta ciudad que hacemos amable para nuestros residentes, es el elemento más atractivo para aquellas familias que quieren desplazarse a hacer turismo. Porque al final lo que busca el turista es una experiencia. Y hoy en día el factor seguridad en la experiencia tiene que estar muy presente. Por tanto, si tenemos unas ciudades adaptadas, que tenemos el anterior conjunto, el seminario anterior, hablamos de turismo inclusivo, de la accesibilidad universal. Hoy estoy contento porque me ha ratificado la idea esta. O sea, primero, construyamos una ciudad, unos pueblos acogedores para la gente que reside, que será el mejor elemento para venderse, para acoger a las familias que tienen tiempo y quieren disfrutar de esta experiencia que es el turismo. Agradecer muy sinceramente a las tres ponentes y al ponente su intervención, amenazarlos con que les seguiremos la pista a ver si nos pueden ampliar en alguno de los campos que podamos hacer. Estamos comprometidos en la creación de proyectos comunitarios buscando este recurso europeo. Somos de los que pensamos que el dinero es mucho y los proyectos poco. Tendremos que hacer un esfuerzo muy grande las administraciones públicas, también en el sector privado, para que nuestras ideas se transformen en proyectos que sean compartibles. Por eso, seguramente, el recurso de haberos conocido y poder aprovechar para establecer fuentes de relación para estos proyectos puede ser muy interesante. Y gracias, como siempre, a Antoni per la seva coordinació, por el brillante manejo de tiempos y de preguntas que ha hecho en este Hoy ha sido difícil. Seminario. Gracias. Gracias. Hoy ha sido difícil. Gracias a María Joao, a Daniela y a Ana y a Igor. Me quedo con una última frase, una por parte de José María, y es: esto tiene que continuar. Encantado, además, sabéis, Ana, que me conoce desde hace ya muchos años, sabe que me encanta poner en contacto a gente para poder tener experiencias y hacer más cosas. Y por ese lado, José María cuenta con nosotros. Y yo creo que todas y todos los panelistas estarán agradecidos. Y la última reflexión, que me quedo con Ana, que ha puesto en el chat, que una ciudad, y yo diría cualquier sitio público diseñado para turistas, no es una ciudad, es un parque de atracciones. Y bueno, no todo tiene que ser un parque de atracciones, con lo cual me quedo con esa última frase. Muchísimas gracias. Último comentario, último mensaje para toda la audiencia. Divendres 27 continuem amb el cicle de webinars. El pròxim webinar és sobre turisme i comercio. Sisplau, estarem aquí, continuarem treballant. Gràcies de nou a tothom per assistir. Gràcies, Ana, gràcies, María Joao, Daniela, Igor. Hasta la vista, un placer, un honor. Gracias. Obrigada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.